Rosa Ferrer es un ser espiritual que ha venido aquí a este plano terrenal a experimentar una experiencia humana a través de sus experiencias, de su vivencia de vida. Actualmente yo soy estilista profesional, pero también me apasiona la idea de ayudar a otros a ejercer su propia paz y su propia felicidad. Por medio de mis experiencias ya vividas, yo, de acuerdo a lo que las personas están sufriendo, me comentan, yo puedo apoyarle y dirigirlo para llevar y ejercer una vida más saludable, capaz. Bueno, una de las principales cosas que me llevaron a mí a ayudar a la gente y a motivarla a encontrar su propia felicidad es desde mi infancia, porque desde que yo era pequeña entendí que la vida es algo más. Entendí que si tú te enfocas en ti, puedes descubrir el ser maravilloso que tú eres. Ok, cuando yo vine aquí, fue una elección mía personal. Cuando yo vine aquí a Estados Unidos, fue a través de algo que viví muy doloroso en mi país y creí que alejándome de allá podía encontrar mi paz. Y de hecho creo que sí, que así fue y esa paz que yo encontré pude descubrirla alejándome de ese país. A pesar de que es mi país y lo amo, no es nada personal con el país. Como dominicana yo ayudo a mi comunidad a través de ayuda. Otras personas me ayudan a ayudar como dominicana y bueno, a mi comunidad yo les ayudo también a través de mis palabras y de mis experiencias, de mis consejos, de cosas que pueden ayudar a superarte mental y espiritualmente. Bueno, la conexión espiritual la hago normalmente con ese gran Dios, con el Espíritu Santo, que es nuestro Dios divino, creador del universo. Y me siento muy conectada porque tengo una relación muy íntima con mi Padre Dios. Sí, es cierto. Yo escribí sobre mi nombre. No me gustaba mi nombre, Rosa, por medio a una caricatura que había, todavía se usa, se dice la pantera rosa. Entonces, esa era una caricatura que en mi tiempo era muy famosa y resulta que yo era demasiado flaca, era muy delgada. Nosotros decimos flaca allá en República Dominicana, la persona muy delgada. Yo era de una formación extraña para mí. Yo me sentía demasiado fea, aparte de que otros también echaban un poco más a esa leña al fuego, diciendo que yo era fea, que yo era rara. Yo me sentía enormemente fea y a la verdad, porque son acondicionamientos que te ponen la gente, incluso tu familia, que son los primeros que hacen eso y te hacen sentir así. Yo tenía como si fueran dos senos aquí, empezaba a echar los senitos. Tenía dos cositas aquí y al ser tan delgada, los huesos de mis brazos salían hacia afuera. También tenía la pierna muy abierta y eso me hacía sentir muy mal. Y sí, el nombre Rosa a mí en este tiempo me encanta. Incluso mi apellido, Ferrer, es un apellido y un nombre que yo me encanta, pero en aquellos tiempos cuando eso era a través de mi ignorancia, tú sabes, el bullying en la escuela, lo mismo maestro, en tu casa, tu familia, eso era un relajo. Bueno, mi niñez, yo he escrito mucho sobre mi niñez, es algo también que gracias a Dios he rebasado y he superado. Mi niñez fue frustrada, mi niñez fue muy triste. Fue una niñez que yo recuerdo con mucho dolor. Cuando yo era niña, las cosas que más me dolían, por eso yo
le exhorto a los padres que analicen primero antes de tratar y hablar con sus hijos. Pero cuando yo era niña, mi madre aparentemente no me quería y me maltrataba con palabras, castigos que a veces me daba, para mí muy doloroso. Quizá para otra persona no son dolorosos, pero para mí sí. Esos castigos y que me encomendaba a lo malo, diciendo que me iban a venir a buscar, me ponía cuchillo debajo de mi almohada. Yo tuve una experiencia por eso. Me puso una vez 2 cuchillos en vez de 1 debajo de mi almohada. Y ese día fue un día de una pesadilla terrible. Y yo amanecí toda arañada, el cuerpo arañado. Y yo le dije a ella que por qué, qué fue lo que pasó, que si ella sabía. Ella dijo, eso fue el diablo que venía a buscarte y te hizo eso. Entonces, aparte de eso, era una niña que lloraba mucho. Yo lloraba bastante, me sentía incómoda con todo, renegaba de todo, peleaba por cualquier cosa, no me llevaba bien con nadie. Siempre todo era mal para mí, no me aceptaba a mí, me odiaba bastante, no me quería mirar al espejo, no quería hacer absolutamente nada y así de esa manera odiaba a todo el mundo. Cuando alguien me cruzaba a mí por el lado, yo no quería saber de esa persona a través del mismo odio que sentía hacia mí y eso porque yo sentía que mi madre me odiaba, yo sentía que mi madre no me amaba. Sí. Bueno, mi mamá, a la única que le hizo los 15 años fue a mí, en mi casa. A la edad de los 16, 15, mi mamá me hizo mis 15 años, ¿verdad? Lo disfruté, yo no sé qué bendición fue esa y qué milagro que mi mamá a mí, la única de las 3 hermanas, éramos ya 3, la única de las 3 hermanas que le hizo los 15 años fue a mí, fue un milagro de Dios, no sé. Pero sí disfruté esos 15 años, la verdad que no tuve unas fotos de recuerdo, no tuve fotografía de recuerdo, ignorancia de mi madre, no sé. Pero sí, ya cuando a los 15 años y medio, más o menos 16, sí decidí irme a estudiar, quise estudiar peluquería, por motivo a que yo quería siempre trabajar. Mi deseo era siempre estar trabajando para yo poder ayudar a mi mamá, a pesar del desamor que yo sentía de ella, pero siempre tuve el deseo de ayudarla a ella. Y bueno, sí, me fui a estudiar peluquería y en ese tiempo, a pesar de que me encantaba la peluquería, era mi pasión y todavía es mi pasión, me llamó mucho la atención de otra profesión y fue la profesión de ser pediatra. Y yo le digo a eso, doctor en pediatría. Y bueno, al gustarme eso también, yo empecé descubriendo eso mío y yo dije, oye, pero yo no entendía en realidad por qué me gustaba. Pero una de las cosas que más adelante yo pude entender fue que me gustaba porque así yo podía acercarme a personas y a niños que estaban sufriendo. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué yo tengo que acercarme a estas personas? Y en el camino de mi escuela, que yo iba a hacer mi estudio de peluquería, me paraba casi siempre en un hospital, que se le llaman allá el Darío Contreras. Ese es un hospital donde van muchos traumas y mucha gente totalmente mal. Entonces, me encantaba pararme ahí a la hora de visita y a esa hora yo entraba y yo podía ver los niños y los veía, lo tocaba, lo que podía tocar y veía a las personas sufrir, llorar y eso de verdad me daba mucha emoción, Y en realidad
En realidad yo no podía entenderlo hasta ya después. Ya después entendí que a través de ello yo podía ver mi sufrimiento reflejado ahí. Y es por eso que hoy yo me dedico a ayudar a personas a ser más humanas. Bueno, a ser más humana. Hasta que usted no vive el dolor, hasta que tú no sientes el dolor, tú no sabes lo que es el dolor. Y yo creo que por eso es que muchas personas que tienen sus hijos enfermos y tienen ciertas cualidades y ciertas cosas, ciertos eventos pasando en su vida, no pueden dedicarse a ayudarlo, porque cuando la persona a veces están ayudando sin haber sentido eso, no lo hacen de corazón, no lo están haciendo de corazón. Pueden aparecer, sí, claro, porque en este mundo hay de todo. Pueden aparecer personas que aún sin sentir el dolor pueden. ¿Por qué? Porque son personas que son tocadas y entonces son personas que imaginan el dolor de ese otro. O sea, vuelvo y me corrijo, pueden existir, sí, pueden existir, yo creo que sí. El concepto es que nosotros estamos acondicionados a esa forma y desde nuestro nacimiento estamos acondicionados y nos entran en nuestra mente de que primero hay que sufrir para usted poder hacer. Y por eso yo creo que el ser humano necesita la experiencia para luego poder hacer algo. Bueno, es una condición que la mayoría del ser humano la tiene. No te voy a decir todo porque no puedo generalizar, pero sí, la mayoría del ser humano está acondicionado a primero experimentar el dolor. Primeramente, hay muchas cosas que bueno, yo las respeto, pero hay ciertas religiones, iglesias, que son lo que le inculcan a la persona que usted primero tiene que sufrir para usted poder entender y ayudar. Somos, como dicen por ahí, somos hijos del sufrimiento, pero también nosotros podemos evitar sufrir. Por ejemplo, yo digo, ahora con mi experiencia que yo tengo, yo le digo a mis hijos y a las personas que se acercan a mí, por lo menos tú tienes a alguien que te puede llevar, encaminar y evitar que tú sufras o pase lo que yo pasé por medio de estas palabras que yo estoy compartiendo contigo. Esta es mi experiencia o ausencia de Dios. Yo creo que ausencia de creer en ellos mismos. Creo que la ausencia de creer en el poder y el maravilloso ser que son. Porque cuando usted tiene ese concepto de usted es porque usted cree en Dios. Ahora, cuando usted no tiene ningún concepto ni ningún valor hacia ti, es porque ahí existe la ausencia de Dios. Bueno, yo les aconsejo que se alineen con las leyes universales, que son las leyes de Dios. Cuando nosotros estamos alineados con las leyes universales, son las cosas que nosotros, con lo que decimos con nuestra boca, es lo que estamos realmente haciendo. Pero la mayoría de personas decimos, hablamos, pero no hacemos. Entonces, cuando nuestro corazón se conecte con esa alma verdadera que tú tienes, cuando nuestra mente se conecte con la mente de Dios, ahí nosotros vamos a estar alineados y vamos a estar llevando eso que son las leyes y las reglas universales, que ahí es donde van también lo que le llaman los 10 mandamientos, lo que son los 10 mandamientos, que muchas personas, sin criticar, pero muchas personas hablan de los 10 mandamientos, los dicen diariamente, pero pocas son las que los aplican. Regularmente me gusta mucho lo que es la ley de la atracción. Me gusta mucho tratar el tema de la ley de la atracción, el poder que hay en ti, cómo atraer las cosas a tu vida, cómo atraer el amor. Hay muchos temas muy bonitos que me encantan siempre llevar a las charlas. Yo tengo una frase que yo la escribí hace un tiempo, puede que coincida con muchas frases más,
pero yo tengo una frase que es la que yo uso como mi protector, que es el amor y el perdón son las llaves que abren todas las puertas. Además, nos hacen libres y nos ayudan a vivir una vida más placentera, sosegada, hermosa y feliz. ¿Por qué cuesta trabajo pedir perdón? Porque muchas personas no estamos preparados para eso. Por eso nosotros debemos de buscar primero, prepararnos nosotros, a ver qué cosa tenemos que hacer para nosotros liberarnos. Cuando usted no perdona de corazón, entonces usted siempre va a llevar una carga en sus espaldas, siempre usted se va a sentir triste, siempre usted se va a sentir depresivo. ¿Por qué? Porque no pudo perdonar. Yo en mi vida y mi experiencia, yo he logrado mucho a través del perdón y por eso es mi frase. Yo he trabajado mucho con el perdón y también me observo bastante. Cada vez que yo tengo que perdonar, cada vez que algo tiene que pasar, yo prefiero perdonar. Y no porque, que yo me voy a sentir bien, sino que a la vez que yo perdono, yo me libero a mí y te libero a ti, que eres, por ejemplo, el que me ha ocasionado. Pero la cuestión no es cosa de falta de perdón, la preparación que falta en mí, no. Es falta de seguir curando cosas, como por ejemplo, hacía un rato estábamos conversando de lo que es el dolor. Y cuando yo siento deseo de llorar por algo, es un indicio de que me está avisando que esa parte todavía yo no la he curado. En este momento Rosa Ferrer se siente más liberada. Rosa Ferrer se siente con más fluidez, más paz, más paciencia en todo. Y lo que más me ha llevado a mí a esto es el haber conversado con personas que me hirieron o que yo creí me hirieron mucho en el pasado. Por ejemplo, nombrando a mi mamá, nombrando a mi papá, mis hermanas, mis hermanos y cosas así que pasaron. Porque yo he ido logrando todo esto, porque yo he ido conversando con cada uno de ellos. Hace más o menos 3 años mi padre falleció y mi satisfacción fue que yo hablé con él y nos perdonamos y liberamos. También con mi madre he liberado, he soltado. Hoy yo puedo mirar a mi madre de otra manera, aunque yo aún continúo trabajando en eso de mi madre, porque hay cositas que todavía duelen. Y bueno, con mis hermanas o con mi hermana también he liberado, he soltado y estamos unidas para también yo ayudarla a ella con sus frustraciones, porque también ella tiene mucho dolor de mi madre y mucho dolor de su niñez. Nosotros fuimos crecidos así y hoy en día yo comprendo que mi mamá no fue culpable. O sea, que en este mundo no existe nadie que sea culpable, simplemente son los acondicionamientos de la vida. Por ejemplo, mi mamá no podía darme a mí más de lo que ella me dio, porque es como digo, tanto las cosas que digo que mi madre me hizo, que fueron dolorosas, pero también hay muchas que ella hizo, mi mamá es una heroína, es una persona muy fuerte, muy valiente, y yo la admiro y gracias a ella yo he aprendido también muchas cosas. Mi madre hoy yo la categoro a ella y la veo como mi gran maestra. Ella, a pesar de todo mi dolor, a pesar de todo eso, yo entendí que ella no me podía dar más de ahí, porque de esa manera ella también fue criada. Y recuerda que si tú eres acondicionado, tú eres criado de una manera, al menos que tú seas una persona que busque, como yo hice, afuera, qué yo hacer, cómo hacer para que mis hijos mañana no sean igual que yo, no sufran lo que yo sufrí. Si tú no eres una persona así, tú jamás vas a poder cambiar. Entonces hoy yo perdono a mi madre, yo le agradezco, yo la amo y mi perdón es de corazón. Hay muy poquita cosa ya que a mí me duelen de ella, simplemente la recuerdo como ella
también se esforzaba por darnos a nosotros lo mejor, pero lamentablemente ella no podía dar más de lo que me dio. Su frustración, su forma de criarme, su forma de tratarme fue posiblemente la que a ella le dieron. O sea, nosotros somos víctimas de víctimas, ellos son víctimas de víctimas. Me duele mucho el dolor humano, me duele. Y me duele por el motivo de que yo viví y yo sentí. Por ejemplo, yo tengo una anécdota que te puedo contar, y es que cuando yo era niña, yo andaba bien sucia y mi vestimenta siempre era sucia. Y me decía una señora que yo era una cultía, así le llamaba a uno porque tenía la ropa muy curtida, muy sucia, y no quería saber de mí y me daba unos tratos muy feos. Entonces yo puedo ver en las personas que andan descuidadas en las afueras, cómo son tratadas por muchas personas, por el simple hecho de que están pidiendo, de que tienen hambre, de que andan de tal forma, pero nadie, muy pocas personas se ponen a pensar por qué esa persona estará andando así, qué será lo que le pasa. En realidad no saben la vida de ese ser humano, y es por eso que yo me identifico, y cuando yo veo a una persona así y veo a otro tratándolo de una forma, me traen los recuerdos. O sea, eso también quiere decir que son cosas que yo tengo que sanar y seguir curando, aunque esto me permite más y me empuja más a yo ayudar a otros. Bueno, yo empecé ese libro hace muchos años y yo todavía estoy esperando. No me siento realmente preparada para mi libro, porque yo, como le comentaba anteriormente, de que hasta que yo no esté preparada, que yo haya sanado, haya curado todo dentro de mí, con mi madre, mi entorno, conmigo misma, yo no me atrevo a sacarlo, porque no creo que será un ejemplo para nadie. Si yo no he curado, ¿cómo yo te voy a decir a ti que cómo tú debes de curar si todavía yo no lo he hecho? Estoy en el proceso. Bueno, después que yo salga de todo este dolor, después que ya el pasado no me lastime, yo quiero volar. Yo me siento, como decía en una publicación que hice en estos días, como una de oruga a mariposa. Yo quiero ser esa mariposa que pueda continuar volando con esas alas, con esa libertad, y expandirme mucho más hacia el mundo, con mi ejemplo, con mi vivencia, con mis experiencias ya vividas, sufridas y curadas. Así que así yo me siento, y desde ya, con lo poco que yo he avanzado, es por eso que cuando yo pongo mi fotografía, que es la única que tengo de mi niñez, yo pongo mi fotografía, yo digo de oruga a mariposa, porque yo vengo del sufrimiento a esta paz que ahora tengo en mi interior, y yo me siento muy en paz, aunque sigo curando, y yo sé que esas alas van a salir hacia la inmensidad como yo me visualizo. Otra cosa que me visualizo es estando en los grandes escenarios, ahí conectada con el dolor humano, conectada con esas personas que sienten dolor. Entonces yo poder llevarle un aliciente, aunque sea con una palabra. ¿Ese es el título de tu libro? El título de mi libro es... Si no, Si lo puedes decir. si no, si tienes reserva, Bueno, déjalo. ok. No va a decir. El título de mi libro es... Continuará. Continuará. Pero sí, yo tengo un título, pero es muy posible que puede cambiar, porque tú sabes que a medida de que tú vas trascendiendo en la vida, puede cambiar, porque por ejemplo yo le tengo el título y puedo decir es La parte oscura de mí. Yo tengo ese título, La parte oscura de mí.
Hay muchas cosas que sí tengo que contar, hay muchas cosas que he superado, hay muchas cosas que puedo llevar un ejemplo. Cuando tú sanas, tú puedes ver la vida de otra manera, tú puedes expandirte y cuando tú ves una persona y cuando tú vas a hacer algo te puede corregir más fácilmente. Gracias a ustedes, gracias a Entorno Latino. Y les digo a Entorno Latino que yo también tengo mi página Expandiendo Amor con Rosa Ferrer. Eso quise ponerlo porque el amor lo cura todo. Entonces yo creo que expandiendo nuestro amor podemos liberar el mundo. Y también con el perdón. Así que gracias a ustedes, Entorno Latino, New York. Gracias, gracias por haberme permitido a ustedes estar yo con ustedes. Gracias por su luz. Dios me los bendiga grandemente. Les agradezco de corazón.